Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva oportunidad de adoración al Señor en el día que el Señor ha hecho para que rindamos a Él toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, toda nuestra fe, todo nuestro ser. Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y regocijémonos en Él porque este es el día del Señor. Bienvenidos todos, espero que el Señor los haya provisto de una buena y bendecida semana y que estos momentos sean momentos en que podemos entregar nuestro ser al Señor completamente, olvidarnos de las demás preocupaciones, de todos los afanes que nos rodean y que nos afectan, especialmente en este tiempo, pero que tengamos la oportunidad de acercarnos al Señor ahora en estos 59 minutos que siguen y podamos acercarnos al Señor en oración, en oír de su palabra, en leerla, en cantarle alabanzas, en reflexionar en ella y de esa manera levantar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser al Señor. Quiero dar gracias a Dios por la vida de los hermanos, por la vida que el Señor mismo me da. Doy gracias a Dios por me permitió cumplir un año más de vida y doy gracias a Dios por eso. También recuerden a Edwin que estaba de cumpleaños esta semana, entonces únanse conmigo para dar gracias a Dios por la bendición de vida que el Señor nos da. Doy gracias específicamente por esos años que el Señor me ha permitido, especialmente de vida en Él. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias, oh Dios, por el don de vida que tú nos das, porque es el regalo precioso que tú regalas, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Y, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias por esa bondad que tú has tenido con nosotros. Te doy gracias por la vida de Edwin. Te doy gracias, Señor, por él, por lo que le ha tocado experimentar, Señor, allí en su lugar en que está. Que tú, Señor, le ayudes de manera especial en lo que sigue en su situación de vida y especialmente, Señor, que a pesar de la situación que él vive y experimenta, tu espíritu, Señor, se asome en su espíritu, en su mente, le dé control de sí mismo y le ayude, Señor, cada día. Gracias te doy también por mi vida, por las bendiciones que tú me has otorgado a través de estos años, por la familia de Dios conmigo. Gracias, Señor, por tantas y tantas cosas que he podido ver y recibir de ti, Señor, a través de todos los años. Te damos la gloria y la honra ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Aquí va el canto de cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. También recordamos en el día de hoy a las necesidades del pueblo del Señor, de cada uno de ustedes, las necesidades físicas, materiales, afectivas, de salud. En todo eso está trabajando el Señor y en obediencia a su palabra intercedemos y oramos para que el pueblo del Señor vea esa bendición de Dios. Oremos. Señor, gracias y estamos nuevamente en tu presencia para darte gracias por tu pueblo, Señor, por todos aquellos que te sirven, te siguen, que buscan tu rostro, Señor, y especialmente aquellos que están en necesidad,
necesidad de salud, que tú les socorras y les guardes, Señor. Recordamos siempre a nuestra hermana Eunice, a su hija Gloria, a Flor Leiva, y también, Señor, te damos gracias por la recuperación de Clara. Gracias, Señor, porque vemos tu acción en todo eso. Es testimonio para todos. Señor, te pido también por las demás necesidades que haya en medio de tu pueblo, de cualquier índole que sean, Señor, que tú estés supliendo esas necesidades de trabajo, de situaciones económicas, situaciones, Señor, de relaciones, de fricciones en las relaciones familiares, situaciones, Señor, emocionales, afectivas. Te ruego especialmente, Señor, por los niños de nuestra congregación, por los jovencitos, que en medio de esta situación, Señor, ellos puedan ver tu mano actuando a pesar de las circunstancias, que puedan experimentar una presencia tuya en sus vidas, Señor, y ser respuesta a sus necesidades. Oramos también, Señor, para los planes para la próxima semana, de reapertura, que realmente podamos hacerlo, Señor, con seguridad y confianza. Oramos, Señor, por el futuro de esta nación, de todo el mundo, Señor, que experimenta esta pandemia y que según los pronósticos parece que va a haber un aumento nuevo en el número de contagiados. Rogamos, Señor, para que tú tomes acción y control en toda esta situación. Confiamos y esperamos en ti, Señor, porque tú eres el Señor de la historia, el Señor de los gobiernos, el Señor del universo. Esperamos y confiamos en ti. Acompáñanos en el resto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de cada una de las actividades que realizamos para la grandeza de tu nombre. Que tu bendición sea con nosotros ahora y siempre. Amén. Unámonos en el canto de gratitud. Gracias, oh Señor, por escucharnos hoy, por tu presencia aquí, por darnos tu paz. Amén. El llamamiento a la adoración para el día de hoy dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aleluya. Amén. Unámonos en la alabanza. Cantemos el himno, yo sé a quién he creído, el número 344. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo, mas yo sé a
No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro está el día en que venga Él por mí. Amén. Cantemos el himno Tal como soy, el número 308. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén. El primer texto de la Escritura viene del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 33, Éxodo capítulo 33, desde el versículo 12 hasta el 23. Versículo 12 al 23, Éxodo 33, y dice así la Nueva Versión Internacional: Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente a los israelitas que son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie que puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añade el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Continuemos con la alabanza.
Cantemos el himno Haz lo que quieras, el número 384. Cantemos el himno Te vengo a decir, el número 420. Señor, te amo, Señor, con el corazón.
La segunda porción de la Escritura en el día de hoy es del Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10, y este es el texto áureo o el texto que vamos a usar de referencia y base para la reflexión de hoy. Unámonos. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los escogió porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. El título del mensaje para hoy es Modelo de Iglesia, modelo para el creyente. ¿Qué decir de la iglesia? ¿O qué debe decirle mejor a la iglesia cuando se ha estado separado de ellos por un buen tiempo o por una gran distancia? Y leyendo la carta a Primera de Tesalonicenses, encontré un versículo muy interesante en el cual Pablo dice que estamos lejos ahora, un poco lejos físicamente. Primera de Tesalonicenses 2:17, estamos separados físicamente, pero no lo estamos espiritualmente. Y yo creo que eso refleja la situación que vivimos en todas estas semanas que hemos tenido de separación, en que no hemos podido tener un culto presencial. Hemos estado separados físicamente, pero hemos estado unidos espiritualmente. Y damos gracias a Dios porque yo sé de que a pesar de tanta noticia fea que se ve y tanta tensión y tanta división que vemos en el país y en el mundo, siempre hay cosas buenas, hay cosas bonitas que la gente ha hecho, y esta situación misma ha producido bondades en las personas que posiblemente no habían experimentado antes o que no se habían sentido inclinados a hacerla. Y si usted ve los medios, aún entre esa aglomeración tan grande de malas noticias, hay algunas buenas noticias donde se ve colaboración de la gente, donde se ve comunicación de la gente a pesar de la distancia. Es tremendo, pero a pesar de las circunstancias, vemos que aún, especialmente gente de fe, sigue mostrando como debe esas bondades, esas virtudes a las cuales Dios nos llamó.
Y en esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, una preciosa carta que le escribe a la distancia, después de algún tiempo que no los ha visto, después de que le tocó salir abruptamente de allí porque los estaban persiguiendo, de Tesalónica. La semilla que se sembró allí en Tesalónica brotó, germinó, creció, floreció y estaba dando frutos. Y Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, que era mayormente de gentiles, no de judíos, había florecido y estaba dando fruto. Y en la expresión de Pablo allí mismo en el capítulo 2, versículo 20 dice: ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Qué bueno cuando uno como líder y como pastor puede decir de esa manera de su congregación: ustedes son mi orgullo, ustedes son mi alegría. Y yo quiero que miremos en el día de hoy estas características de la iglesia de Tesalónica y lo miremos como un modelo de vida para la iglesia, que al mismo tiempo es un modelo de vida para cada uno de nosotros como cristianos. Y aunque estamos separados físicamente, no estamos separados espiritualmente. Y cuando obramos y actuamos y caminamos con el Señor, vemos los frutos de bendición. Y yo puedo decir, y doy testimonio, y he oído de muy buenas cosas que han sucedido también, a pesar de la situación tan extrema que vivimos, de pandemia y de las restricciones y de las limitaciones que hemos tenido. Han sucedido cosas muy buenas en las que se ha abierto el corazón de las personas para asistir a otros, para estar pendientes de otros, y esa es exactamente la acción de la iglesia. Entonces, los invito para que juntos miremos estos primeros 10 versículos de Primera de Tesalonicenses. Hace 8 días estábamos hablando del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y cómo debíamos aprovechar y apreciar la palabra profética. Y esta es palabra profética también, porque es una declaración de verdad. Pero quiero que miremos en el modelo de la iglesia de Tesalónica y en el modelo de los creyentes de Tesalónica un ejemplo para nosotros, un ejemplo para seguir y vivir. Y quiero que miremos algunos detalles que hay allí en este texto, en esta narración, que a veces leemos de corrido y a veces leemos y no le ponemos mucho cuidado, pero nos perdemos detalles preciosos de tremendo significado que, si los miramos, van a enriquecer nuestra experiencia de relación con Dios y obviamente nuestra experiencia de relación con las personas que nos rodean. Entonces dice al principio: Pablo, Silvano y Timoteo, estos líderes cristianos, se dan la autoría de la carta. Entre los tres le escriben y saludan a la iglesia de Tesalónica, los que se reúnen allí y a los que laboran allí. Y una de las primeras cosas que llama la atención en el versículo 1 es que Pablo le dice a los tesalonicenses, porque es lo que él percibe en los tesalonicenses, les dice: la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y está en el Señor Jesucristo. Y es tremendamente interesante esta salutación, porque está reafirmando cuál es la base de vida cristiana, de vida de congregación, de vida de iglesia, de la base de vida de los creyentes. Dice: la iglesia que está en el Padre, Dios, y en el Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida de una iglesia modelo, una iglesia que está en el Señor, ¿sí? No es la iglesia que cree en el Señor, la iglesia que va y hace los cultos los domingos, pero es la iglesia que está en Dios el Padre y en Dios el Hijo,
Y podríamos decir que esto es un atisbo de la expresión de la Trinidad, porque más adelante dice, todas las virtudes de esta iglesia son algo que ha recibido del Espíritu Santo. Entonces la manifestación de Dios, la compenetración de esta congregación con la adoración, con la relación estrecha y bien unida con Dios. Una iglesia modelo es una iglesia que está en Dios. Y eso da la idea bien clara de que no es simplemente un actuar religiosamente, no es simplemente una tradición, pero es el vivir en relación con Dios, casi que de una manera en que están pegados completamente. ¿Sí? Esta es la iglesia de Tesalónica, una iglesia que está en el Padre, en el Hijo y podemos decir también, de acuerdo a lo que dice más adelante, en el Espíritu Santo. Una iglesia trinitaria, pero una iglesia, más que decir simplemente que es una iglesia trinitaria, es una iglesia que está en estrecha relación con Dios. Vive con Dios y Dios vive en la persona. Entonces la salutación de Pablo, además de reafirmar ese principio básico, esa base de lo que era la iglesia, les entrega dos expresiones de tremendo significado: gracia y paz para ustedes. Y estas dos palabras que se repiten en otras salutaciones a otras iglesias y que son para nosotros también, son expresiones que muestran de dónde nace esa relación con Dios. Número uno, gracia. Es la idea de ese regalo de Dios para nosotros, inmerecedero. Es decir, nosotros no nos merecemos ese regalo, pero Dios en su bondad, en su misericordia, nos ha dado el regalo número uno de la salvación, porque eso es lo que involucra la gracia de Dios, la salvación. Pero también el poder vivir en relación con Dios, vivir la misericordia de Dios. Y la otra es de paz. La otra es de paz, que es una salutación bastante hebrea, el shalom, que no es solamente vivamos sin pelear. Algunos piensan que paz es vivir sin pelear, pero encierra mucho más que eso. Paz en la dimensión espiritual implica vivir en armonía, en relación con Dios y en relación con los semejantes. Es la paz de Dios. Y ese es el deseo de Pablo como líder para esta iglesia y para todas las iglesias que él ha ministrado, y para cada uno de nosotros, todas las iglesias a través de los siglos de la cristiandad. Para nosotros, vivir la gracia de Dios, vivir la paz con Dios y paz con aquellos que nos rodean. Son características de la iglesia que realmente está en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que son modelo de iglesia. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo se puede haber iglesia sin estar en Dios o en el Hijo o en el Espíritu Santo? Y créame, mis amados hermanos, lo vemos hoy, lo hemos visto en el pasado, lo ha habido siempre. Hombres y mujeres han hablado y han predicado y han vivido en el nombre de Dios, pero también en el nombre de Dios han abusado y han cometido injusticias. Y definitivamente la ausencia de Dios en la vida de muchas de estas personas o en estas personas es latente. Podemos decir que somos de Dios, pero sin que Dios esté con nosotros. Sí. Muchos podemos decir Señor, Señor, pero no somos del Señor. Pero la iglesia modelo empieza en el Señor, en el Padre y en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pablo expresa
después de esta salutación tan preciosa para la iglesia de Tesalónica y que es el deseo también de todo líder por su iglesia, es mi deseo por ustedes, mis hermanos, de que haya gracia y paz en medio de ustedes, que estén viviendo en el Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que eso se refleje en sus acciones y en su vida. Y por eso Pablo dice, estoy continuamente acordándome de ustedes en mis oraciones. No solo yo, pero la gente que está al lado mía, intercedemos por ustedes, los recordamos constantemente delante de nuestro Padre, de Dios y Padre, y les recuerda específicamente por algunas características. Y yo quiero mencionar esas características aquí porque son 3 que son el resultado de estar en Dios, en toda la dimensión divina. Y Pablo las menciona aquí en el versículo 3, dice, lo recordamos constantemente por esta razón. Número 1, la obra realizada por su fe. ¿Lo ve? Lo recordamos porque ustedes han hecho la obra del Señor, han trabajado por el Señor, porque hay una fe en ustedes, un creer que los mueve a actuar. La obra realizada por su fe. La obra que es realizada por la fe, no porque me obligan, no porque es la tradición, no es por lo que ha hecho mi familia toda la vida, es por la fe suya personal. Y cuando los miembros de una iglesia hacen la obra por fe, entonces es una iglesia que opera en esa dimensión de una iglesia que trabaja por la fe, vive por la fe y vive de fe. Ese es el principal motivador. Dice más adelante, la segunda característica, el trabajo que es motivado por su amor. Entonces la obra se realiza porque tenemos fe en un Dios supremo, en un Dios que tiene relación directa y personal con nosotros, pero el trabajo es también motivado por el amor que Dios pone en nuestros corazones. Y así debe ser, no por intereses particulares. Yo no hago esto para recibir honra, no hago esto para recibir beneficio o lucro, pero todo lo que hago como persona, como individuo, es porque esa fe que Dios puso en mi corazón y ese amor que nació de una relación con Dios me mueve a hacer lo mejor de mí. Entonces, mi relación con Dios tiene que hacer de mí una nueva persona. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, cuando no es mi interés personal, cuando yo no soy el centro de mi vida, pero el centro de mi vida es el poder servir a Dios y servir a otros y servir a otros como servicio para Dios. Entonces la motivación de eso es el amor, la obra realizada por fe, y el tercer aspecto es la constancia. La constancia, dice en el versículo 3, la constancia sostenida por su esperanza. Fe, amor y constancia. 3 características para una iglesia modelo. Y posiblemente hablamos mucho de la fe y hablamos mucho del amor en la iglesia, pero el otro elemento que es fundamental para ser iglesia es la constancia de sus miembros. La constancia de sus miembros. Uno de los fenómenos que yo he encontrado siempre, lo que hace que estoy aquí en Estados Unidos, es la inconsistencia de la gente en la iglesia. Y siempre he dicho de que se crea una mentalidad como la mentalidad comercial que hay en el mundo en que vivimos. ¿Sí? Yo voy a la tienda que me ofrezca venderme más barato, más económico, más bueno, pero sin que tenga que pagar menos, tenga que pagar más.
y me voy por el menor precio, y hay una mentalidad de shopping around, como dicen acá, ¿sí? Buscar la mejor opción. Y he visto eso entre los participantes de las congregaciones, y especialmente en la comunidad hispana. Y hoy están en esta iglesia, mañana en la otra, después la ven en la otra, y se la pasan circulando por todas, y al fin los encuentra uno desafortunadamente fuera de la iglesia. Pero este es el elemento fundamental en ser modelo como iglesia, de que haya constancia, porque hay la esperanza en el Señor, no en que aquí me tratan mejor, en que aquí me hablaron más bonito, en que tengo más comodidades en esta iglesia, me prestan más servicios. ¿Por qué? Porque cuando centramos nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia de relación con Dios en el beneficio que yo puedo obtener, no va a haber constancia, no va a haber perseverancia. Porque el sentido del trabajo en una comunidad de fe es en términos del compromiso que yo tengo, lo que yo puedo hacer por esa comunidad de fe, por los miembros de esa comunidad de fe. Y cuando hay ese compromiso, entonces yo no quiero irme de allí. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo mi esfuerzo espiritual, estoy invirtiendo mi esfuerzo físico, mental, mis recursos, estoy invirtiendo. Y cuando yo hago inversiones, y lo miramos en términos materialistas, si yo hago una inversión, yo no abandono esa inversión y la dejo allí que se pierda. No. Estoy revisando esa inversión y estoy pendiente de los resultados de esa inversión. La única diferencia es que si lo miramos en términos materialistas, cuando hablamos de inversión, estamos pensando en algo que estamos poniendo acá para recibir beneficios yo. Y en la dimensión espiritual no es eso. Aunque hay beneficio para mí. ¿Sí? Esto es lo paradójico del caso. Porque en la medida en que yo sirvo a otros, yo soy servido también. En la medida en que yo me doy a otros, yo puedo ver la mano de Dios actuando en la vida de otros para beneficio mío. Pero esa no es la intención. Pero lo que quiero decir acá es que en la medida en que usted esté comprometido allí en ese grupo, en la iglesia, en la congregación, aquí con nosotros, y en la medida en que todos esos recursos estén puestos en el Señor, en esa iglesia local, usted se va a quedar en esa iglesia local. ¿Sí? Y es un aspecto que tenemos que examinar, ¿sí? Porque muchos hermanos queridos les gusta turistear de iglesia en iglesia. El Señor no nos llamó a eso. ¿Sí? Y especialmente cuando en nuestro contexto particular, hay recursos para que nuestra voz sea oída. Hay recursos para que su voz sea oída. Y para poder disentir, si hay alguna cuestión en la que no hay un acuerdo, se puede conversar, se puede dialogar. Y hay mecanismos que, de acuerdo a la palabra, nos ayudan para ponernos de acuerdo. Porque aunque estamos unidos en el Señor, a veces hay diferentes pensamientos. Eso es una realidad. Pero la palabra y esa dimensión espiritual que nos da Dios, nos da recursos para poder llegar a establecer acuerdos. Y hay veces en que podemos ceder en algo y estar de acuerdo. Hay otras veces en que nos tenemos que mantener firmes en un principio y otros ceder. Pero esa es la dimensión que nos da Dios de la unidad del cuerpo. Que aunque hay unidad, no significa que todos somos exactamente iguales en términos de lo que hacemos, en términos de pensamientos, criterios y todo esto. Pero el punto central aquí es que el elemento es constancia, y esa constancia, nos mantenemos constantes cuando nuestra esperanza en la bendición divina es clara en nuestra mente. Entonces, iglesia modelo es una iglesia en Dios, es una iglesia que
hace la obra y el trabajo como un resultado de la fe, es motivada por el amor y se mantiene constante, especialmente por la esperanza en que viven, en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta dimensión nos lleva también a ciertas convicciones personales que como individuos nos hacen modelos también. Y quiero que la miremos en el versículo 4. Pablo reafirma a los tesalonicenses un elemento muy importante de la vida de cada uno. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Sí. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti. El que oigas el mensaje del Señor en este día no es una casualidad. El que hayas aceptado del Señor en determinado tiempo no es una casualidad. El que tú milites, participes y perseveres en esta congregación no es una casualidad. Dios te ha conducido aquí, te ha traído hasta este momento. ¿Por qué? Porque el Señor te llamó y el Espíritu del Señor trabajó en tu vida y tú respondiste. Y eso es lo que sucede con todos aquellos que prestan oído al mensaje. Están dejando que Dios trabaje en su mente, en su corazón, para apartar su vida para el Señor. Ustedes han sido escogidos. Y dice: porque nuestro evangelio les llegó no solo de palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con una profunda convicción, y como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando el bien. Entonces observen eso. Dios te ha escogido a ti. Y lo que espera Dios de ti es que ese evangelio que tú oyes se haga realidad en ti, de tal manera de que no sean simplemente palabras bonitas en tu cabeza, en tu mente, pero que produzcan, número uno, convicción, y que sea el Espíritu Santo que ponga en nosotros esa convicción. Y esto es fundamental en tu relación con Dios, mi amigo, mi amiga. El Espíritu Santo tiene que hablar a tu mente, a tu corazón. Pero eres tú quien tiene que decirle sí al Señor. No es la obligación que tengo porque en mi familia todos son evangélicos, son creyentes, van a la iglesia, entonces yo tengo que ir también. Yo he sido criado y levantado, puede decir alguien, en la iglesia evangélica, entonces tengo que ir allá. No, la vida cristiana no es eso. Para los jóvenes y para los mayores. Es oír el mensaje. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra del Señor. Y cuando usted oye la palabra del Señor y deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida, entonces se desarrolla una convicción que nadie te va a hacer mover de esa posición. Porque es el Espíritu Santo trabajando, ¿sí? El Evangelio llega a tu vida con poder cuando es el Espíritu Santo el que está trabajando. Yo te puedo hablar bonito, cualquier pastor o predicador te puede hablar bonito, tu amigo, tu amiga que te comparte el Evangelio puede decirte cosas bonitas, pero el Espíritu Santo tiene que tocar tu vida para que desarrolle en ti esa convicción que te haga diferente, que sea la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando hay esa convicción, entonces empiezas a trabajar en esos pasos en que tú te conviertes también en modelo. Y aquí está desarrollado en esta exposición que hace Pablo los resultados de eso. Dice: ustedes se hicieron imitadores de nosotros, pero también se hicieron imitadores del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Hay gozo. Cuando oímos el mensaje del Señor,
Y cuando entendemos esto es para mí, para que haya un cambio en mi vida, para que me rescate de la situación en que estoy, y yo siento que el Señor está haciendo en mi vida, hay gozo, produce gozo, y tiene que producir gozo. Y como dice, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades. Y Pablo le recuerda que así como la iglesia en Jerusalén y en Antioquía les tocó sufrir persecución, así también los tesalonicenses les tocó sufrir. En esta ciudad griega, Tesalónica, está al norte de Grecia, y en este momento, como dato, Pablo está en Corintios, le manda la carta desde Corintios, distancia bastante grande. Estos tesalonicenses les tocó sufrir también. Cuando Pablo fue y fundó la iglesia, al poco tiempo le tocó salir huyendo porque había persecución de los gentiles contra los mismos gentiles. Como en la mayoría de las ciudades de Grecia en esa época, eran idólatras, habían muchas formas de pensamiento, y el evangelio era una locura, era ridículo para ellos. Y los cristianos, los creyentes de Tesalónica fueron perseguidos también, y les tocó enfrentar el evangelio con sufrimiento, como lo dice acá Pablo. Pero ¿qué sucedió? Observa lo que dice el versículo 7. Entonces, de esta manera, ustedes se constituyeron en ejemplo. Se constituyeron en ejemplo. ¿Cuándo? Cuando recibieron el evangelio, cuando fueron transformados por el evangelio, cuando la obra de sus manos y de su ministerio fue por razón de su fe, cuando el trabajo fue motivado por el amor, cuando la constancia y la perseverancia era iluminada y guiada por la esperanza que había en ellos, porque habían recibido el evangelio con poder del Espíritu Santo. Y lo recibieron, lo abrazaron, sintieron que era para ellos, y a pesar de las dificultades, perseveraron en el evangelio. Dice aquí, se convirtieron en modelos, se convirtieron en ejemplos, ¿sí? Se convirtieron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, toda esa región de gentiles, no eran judíos, eran griegos, ¿sí? Y se convirtieron en modelos para el mundo, como lo son hoy para nosotros esta iglesia de Tesalónica. Y dice, partiendo de ustedes, y vea la acción que sigue, partiendo de ustedes, el Señor ha sido proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, y todo el mundo da testimonio, da un buen testimonio de gente de la iglesia de Tesalónica que ha predicado el evangelio, que ha mostrado amor, que ha mostrado su fe y su convicción en el Señor para seguir viviendo de esa manera. Profunda convicción, un evangelio genuino, un evangelio de acción, no de palabras únicamente. Y dice, se convirtieron en ejemplo para el mundo. Son ejemplo para nosotros hoy. Es ejemplo para ti. Que Dios te llama de manera personal, particular, a ti, como me llamó a mí, como ha llamado a muchos, a servir en su obra, a ser redimidos por la acción de Cristo, pero también por la motivación al servicio, por la motivación de predicar el evangelio, y con la predicación del evangelio mostrar nuestras acciones que nos hacen personas diferentes, personas que aman la justicia, personas que aman la igualdad de derechos, personas que pueden ver en el prójimo la persona de Cristo, porque así dijo el Señor, cuando ayudaste a cualquiera de estos pequeños, me estás ayudando a mí. Lo que hiciste por ellos, lo estás haciendo por mí. Entonces, se convirtieron
al ser imitadores, especialmente del Señor, imitadores del Señor, se convirtieron en modelo, en ejemplo para otros. Y este es un elemento importante también que tenemos que recordar. Nosotros, en nuestra dimensión como cristianos, nuestras acciones, nuestra vida, nuestro pensamiento, debe dirigirse siempre a ser imitadores de Cristo. Nunca vamos a ser iguales al Señor en términos de perfección, porque ningún humano es perfecto. Pero ese es el blanco, ese es el objetivo, esa es la referencia. Todo lo que hagamos sea que nos parezcamos cada día más y más a la figura de Cristo. Y en eso hay bendición. Y en eso hay poder, porque si como individuo lo hacemos, y un individuo y otro individuo dentro de una congregación lo hacen, entonces estamos haciendo también una congregación que es modelo al mundo. Y vivimos un tiempo en que se necesitan esos modelos. Modelos de vida, modelos de convicción, modelos de justicia, modelos de servicio. Y a eso nos llama el Señor. ¿En qué medida y hasta qué punto lo estamos haciendo? Debemos perseverar en eso. Y es la última recomendación que le hace Pablo a los tesalonicenses. Hay que perseverar porque vamos a esperar la manifestación del Señor Jesucristo al final de los tiempos. Versículo 10 dice, y leo desde el 9 porque es testimonio, dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo ellos se convirtieron a Dios por el mensaje de la iglesia de Tesalónica y dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar, tanto ellos como nosotros, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Nos da salvación y nos da la esperanza de que le vamos a ver también y Él va a regresar. Y a propósito, en Tesalonicenses es una de las cartas en las que Pablo insta a los tesalonicenses, capítulo 4 particularmente, los insta a que esperen la manifestación de Dios, que esperen la segunda venida del Señor Jesucristo, y mientras eso, estar preparados. Y quisiera terminar diciendo un texto de Primera de Tesalonicenses al final, capítulo 5, al final dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que os escriba acerca de la venida del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprendan como ladrón. Hemos oído, hemos aprendido, sabemos estas cosas. Entonces nuestra vida presente y nuestra vida actual y cada día que sigue tiene que ser con la convicción de que el Señor viene pronto, y como tal debo estar preparado porque no soy de las tinieblas. Como iglesia, como individuo, hemos sido llamados a ser modelo. Vivamos como modelos para el Señor. Y esto es algo que Pablo nos enseña de una manera categórica. Él dice: sean imitadores de mí como yo soy del Señor. Algunos simplemente dicen, no me miren a mí, miren a Dios. Y es cierto, no me miren a mí, miren a Dios. Pero qué tremenda autoridad cuando se puede decir: hagan como yo hago. Sí. Sean imitadores de mí como yo del Señor. Si cada uno de nosotros puede decir eso,
porque somos genuinos imitadores del Señor. Qué bendición es la iglesia, y qué bendición para ti, y qué paz, y qué gozo, y qué llenura debe haber en tu corazón por eso. Entonces somos modelo cuando estamos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Cuando la obra que hacemos es obra de fe, cuando el trabajo que realizamos es fruto del amor, cuando nuestra esperanza, nuestra constancia y perseverancia en el Señor es por la fe, es por la esperanza que tenemos en la manifestación de Dios. Así de que, mis hermanos, este es un modelo de iglesia. Para nosotros ser modelo de iglesia también es un modelo de individuos, para nosotros ser también modelos de individuos para el Señor, no para nadie, no para jactarse con nadie, pero para el Señor. Y el Señor, que nos prometió que va a estar con nosotros, así como le prometía a Moisés, va a tomar cuidado de nosotros. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la manifestación de Dios y las bendiciones de Dios en mi vida y en la vida de las personas. Que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles para mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor por los demás. Pero especialmente fieles y constantes en el Señor. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu manifestación en medio nuestro. Gracias por tu palabra, por lo que ella nos reafirma cada día y por lo que podemos ser en tu bendito nombre, Señor. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, cada persona, cada familia, Señor, y haz la obra en cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a oír el himno de respuesta en fe. Como respuesta en fe, vamos a cantar el himno Iglesia de Cristo, el número 451. Seamos la bendición, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé paz en el corazón ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.